proporcionar la sangre suficiente o el aporte de oxígeno y sustratos, o sea que estaríamos hablando de perfusión a los tejidos para satisfacer demandas metabólicas. Entonces, eso es lo que sucede siempre. La circulación lleva el oxígeno, llega a los sustratos y se satisfacen las demandas. Estamos hablando de aporte de oxígeno. Pero también hablamos del gasto cardíaco. Esa sería una de las definiciones que habla Nelson. Hay otras definiciones de la Asociación Americana de Cardiología. Entonces, si se dan cuenta, involucra lo que es la función pulmonar y la función cardíaca. Hablamos de lo que es perfusión. Entonces, no solamente es un descenso de la presión arterial, sino que estaríamos hablando de lo que es el oxígeno aportado. Estaríamos hablando también de la hemoglobina. Pongamos un paciente que fuese anémico o alguna hemoglobina anómala. Entonces, por ejemplo, en el caso de la fisiopatología, ¿de qué estamos hablando? De 3 elementos. Estamos hablando del corazón como la bomba cardíaca, estamos hablando del volumen sanguíneo, como en el caso de, habláramos de una hemorragia, y hablamos en sí de los vasos sanguíneos. Esos 3 puntos son clave para poder interpretar la fisiopatología de un shock. Por ejemplo, en el tema de vasos sanguíneos, una causa podría ser un angioedema o un shock anafiláctico. Provocaría vasodilatación y eso provocaría un shock. En el caso de volumen sanguíneo, podríamos hablar de disminución de volumen, como por ejemplo, cuando hablamos del tema de diarrea, pérdida de volumen por vómitos o por diarrea, provocando al paciente una deshidratación, pero también una hemorragia. Por ejemplo, el paciente tuviera una hemorragia gastrointestinal. Y en el tema del corazón, en el caso de que es el que funciona como la bomba cardíaca, un shock cardiogénico les puede dar un descenso de presión y el tema del shock. Por ejemplo, piensen en una miocardiopatía chagásica. Les podría finalmente dar un shock por precisamente deficiencia en la función de bomba. Entonces, estos 3 elementos me permite ir pensando en cómo se puede comportar el shock. Pero ustedes aquí ya pueden visualizar que el examen físico es clave para identificar cualquier caso de shock. Entonces, ya ven ustedes que puede ser un problema anafiláctico, un problema diarreico, una hemorragia gastrointestinal, en donde ustedes deberían de sospecharla para poder hacer cualquier intervención. Por ejemplo, hablaríamos de un examen de heces, buscando guayaco, sangre oculta, si estamos pensando en una hemorragia gastrointestinal superior. Ahora, obviamente, si se hace un tacto rectal, por ejemplo, y hay evidencia de sangre rutilante, ya pensaría en una hemorragia gastrointestinal inferior. Otro de los aspectos para poder interpretar lo que es un shock es analizar los elementos que intervienen en lo que es la presión arterial. Yo no sé si logran visualizar la imagen cardíaca que puse a la derecha. Sí, doctora. Sí, muy bien. Sí, doctora. Les puse esa imagen cardíaca. En realidad, eso es lo que vamos a trabajar este semestre que viene. Por esto este tema me pareció muy interesante. Ya vamos a ver cámaras cardíacas, cámaras cardíacas derechas, cámaras izquierdas, aumento de la presión central, la presión venosa yugular que se evalúa con la ingurgitación yugular, por ejemplo, para pensar en fallo cardíaco de cámaras derechas, fallo cardíaco de cámaras izquierdas, quién causa edema pulmonar, etc. Pero la idea ahorita es hablar un poco de la presión arterial. ¿Qué determina la presión arterial?
dos aspectos, el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Hablemos un poco del gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a estar dado por la frecuencia cardíaca y el volumen latido. El volumen latido va a estar dado por la fuerza de contracción ventricular. Entonces estaríamos hablando del ventrículo izquierdo en comunicación con el sistema arterial. Y la presión de llenado. Entonces, la presión de llenado va a estar dado por el volumen intravascular y capacitancia venosa. Entonces, vea, en estos aspectos, usted puede al examen físico determinar la frecuencia cardíaca, que sería uno de los criterios, y también el volumen intravascular. Entonces, usted, por ejemplo, usted puede tomarse su pulso. Tome su pulso radial o podría tomar su pulso carotídeo y sentir la fuerza o el golpe del latido, que en condiciones normales es fuerte, es normal. Ahora, algunas veces está aumentado por alguna condición que ya vamos a hablar en otra oportunidad. Pero cuando hablamos de hipovolemia o hablamos de shock, en una de las etapas avanzadas, ustedes van a empezar a sentir un pulso, lo que se llama filiforme, o un pulso disminuido, un pulso muy suave, o que es difícil percibirlo. Entonces, desde ahorita usted puede ir viendo algunos hallazgos al examen físico para identificar algún problema de shock. Ahora, la resistencia vascular, que es otro de los elementos que permiten la presión arterial, estaríamos hablando de algunos mecanismos vasoactivos que están bajo el control de factores locales, factores regionales y factores sistémicos. Entonces, por ejemplo, en el caso de vasodilatación, cuando ya hay un cuadro de shock avanzado, si estuviésemos hablando de un shock séptico, ya habría pérdida del control local y empezaría la vasodilatación. Entonces, por decirlo, la sangre quedaría como estancada o sin movimiento, y eso trae todas las consecuencias en el caso de shock. Entonces, si usted se da cuenta, aquí estamos hablando de dos aspectos. Lo que es la precarga, todo el volumen sanguíneo que llega al corazón, y lo que es la postcarga. Entonces, en la precarga, si hay volumen disminuido porque la persona ha tenido diarrea o póngale, está tomando diuréticos, entonces está perdiendo volumen por vía renal. Entonces, el volumen disminuiría y la precarga sería menor. Ahora, la poscarga ya sería todo el volumen que sale, lo que sería volumen latido. Eso básicamente me hablaría en condiciones normales de una presión arterial. La determinamos por la presión sistólica y por la presión diastólica. Entonces, vea que cuando estamos midiendo la presión arterial en nuestros pacientes, estamos hablando de todos estos aspectos. Por eso siempre es importante revisar los aspectos de fisiología, porque eso nos ayuda a comprender qué es lo que está sucediendo. Muy bien, vamos a tener 3 etapas de shock. Primero vamos a encontrar un shock compensado. Luego vamos a tener un shock progresivo y luego un shock irreversible. Quiere decir que al principio posiblemente no vamos a encontrar hipotensión, pero sí en los estadios siguientes. Pero ¿cómo estar listos o listas para identificar al cuadro de shock, a un paciente que está en shock? Ahí ya es un tema de historia clínica. Usted tiene que sacar la historia de la enfermedad de su paciente para poder alertar que este paciente está entrando en shock. Entonces, cualquier condición asociada,
cualquier patología que tenga su paciente, le puede ayudar a pensar que este paciente está empezando en un cuadro de shock, pero que ahorita lo está compensando. Entonces, vean, muchos aspectos no solo se lo van a dar el examen físico, sino también se lo va a dar la historia. Ahora, sobre todo el énfasis cuando el shock está iniciando. Si usted toma medidas inmediatas, evita que siga su curso. Aunque, por supuesto, si el problema es muy severo, usted puede ir poniendo las medidas que correspondan, pero el cuadro puede seguir su curso, ¿verdad? Pero insisto en el tema de identificar el shock cuando está empezando para poder tomar todas las medidas necesarias. Ahora, si el paciente está en shock, ya tenemos que ir viendo qué tipos de shock usted puede encontrar. Entonces, repito, historia clínica y, por supuesto, examen físico. Cuando hablamos del shock compensado, el volumen minuto está descendiendo. Por ejemplo, podría ser el paciente que hablábamos con diarrea o el paciente que tiene aumento de la diuresis. Hablemos, por ejemplo, de un paciente diabético que tiene una diuresis osmótica porque el umbral de glucosuria lo superó y está saliendo glucosa y, por supuesto, volumen líquido. Entonces, empieza a caer el volumen minuto. Pero el cuerpo compensa, porque uno de los objetivos, y es de donde sale la definición de shock, es mantener la adecuada perfusión a los órganos vitales. Entonces, todos los mecanismos fisiológicos para compensar, ya sea hematológico, en el tema de alguna coagulación, el aspecto cardiovascular, en cuanto al aumento de la contractilidad cardíaca o el aspecto neuroendocrino. Por ejemplo, al liberar aldosterona hay una secuencia para tratar de retener volumen. Entonces, la respuesta final es vasoconstricción. En la vasoconstricción trata de proteger y dirigir el volumen sanguíneo hacia órganos vitales, cerebro, corazón, riñón. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, su contractilidad y la resistencia periférica. Ahora, algunos aspectos que son importantes. ¿Cuánto está orinando su paciente? ¿Cuál es la fuerza del pulso? Usted tiene que ir viendo para analizar la situación de su paciente. Pero aquí ya está en problemas y usted, a través del examen físico, puede ir determinando los primeros datos que le hablen de un shock que está compensado. Ahora, en el caso del shock progresivo, ya hay una hipoperfusión periférica. Entonces, otros mecanismos van a compensar. Por ejemplo, los riñones van a detectar que hay una caída de la filtración. Entonces, van a empezar a liberar renina. El resultado final va a ser angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Entonces, una de las siguientes consecuencias va a ser la liberación de aldosterona. Empieza a caer la presión arterial y la concentración de sodio. Entonces, otra respuesta va a ser la hormona antidiurética. Entonces, vea cómo todo se empieza a complicar. Por eso todas las intervenciones deben enfocarse al shock cuando está iniciando. Una alta sospecha, detectar los signos vitales que ya vio usted que son leves, no es tan complejo, o sea, no es tan obvio, pero usted tiene que tener en mente en base al contexto que analiza del paciente. Entonces, sigue la hipoperfusión por la intensa vasoconstricción y el metabolismo celular va a cambiar de aerobio a anaerobio y se va a empezar a compensar con alcalosis respiratoria. Entonces, recuerde que en el caso de una acidosis metabólica,
usted va a tener una compensación respiratoria. Entonces, una acidosis metabólica le va a dar una alcalosis respiratoria y una acidosis respiratoria va a ser compensada metabólicamente. Entonces, por eso es que la frecuencia respiratoria y la profundidad va a aumentar. No sé si recuerdan lo que es la respiración de Kussmaul. Me imagino que sí la recordarán, la respiración de Kussmaul, aquella respiración acidótica, ¿verdad? El paciente está con una acidosis metabólica y empieza con aquella respiración profunda y rápida. Algunos temas los vamos a ver cuando veamos la evaluación pulmonar en este semestre, pero el paciente está respirando profundo y rápido. Entonces dice usted, ¿y cuál será su problema pulmonar? ¿Por qué está respirando así? Y resulta que lo que tiene es un problema metabólico, no hay un problema pulmonar. Entonces, vamos a lo que es las compensaciones, el tema respiratorio y el tema metabólico. Pero vea cómo ahorita estamos llegando a un punto de inflexión en donde si no se interviene, el shock va a llegar a ser irreversible. Por eso le puse ahí, el proceso continúa. Si no ha habido una intervención médica previa, el proceso va a continuar. Y ahorita empezamos ya con lo que es acidosis, se empieza a acumular el dióxido de carbono, los metabolitos ácidos, empieza a haber un grave daño celular, la sangre circulante es tóxica para las células, las membranas celulares se empiezan como a lesionar, se pierden y eso provoca la liberación de enzimas lisosómicas y los esfínteres precapilares van a ser ineficaces y la sangre se empieza a liberar. Hablamos de sangre tóxica y esto va a provocar que los eritrocitos se aglutinen y esa aglutinación va a provocar microémbolos. Esos microémbolos van a impedir o van a empeorar en realidad lo que es la hipoperfusión tisular. Entonces van a haber enzimas circulantes, los ácidos, microémbolos, y aquí ya estamos hablando de una falla multiorgánica. Aquí el tema ya es irreversible. Por eso es tan importante detectarlo cuando está en sus inicios, porque eso permite rescatar al paciente. Claro, hablamos de identificarlo en los inicios, pero por supuesto, identificar el tipo de shock. Porque si fuese un shock séptico, las intervenciones van a ser el uso de un antibiótico apropiado, ¿verdad? Ahí sí no vamos a dejar algo que no sea fuerte. Obviamente tiene que seguir el protocolo para sacar hemocultivo, urocultivo, etcétera. Pero se va por la línea de resolución de un shock séptico o si es un problema cardíaco el que le llevó al shock, pues ya iniciar lo que es el protocolo para resolución de un problema cardíaco. Por ejemplo, podríamos hablar de balones de contrapulsación en el caso de que fuese un fallo cardíaco, etcétera. Hay que investigar el tipo de shock, pero estas 3 etapas es fundamental identificar el shock en sus inicios para poder dar alguna buena resolución. Aquí solo le puse esta imagen para hablar lo que es la vasodilatación y la vasoconstricción, que son los 2 extremos en donde se va a mover nuestro paciente. Entonces, ¿cómo es el metabolismo? Hablamos de norepinefrina, la angiotensina, los depósitos de calcio entran a trabajar y aquí ve usted que va a irse hacia lo que es la vasodilatación o vasoconstricción, que es como los puntos fundamentales que me llevan hacia lo que son las diferentes etapas del shock.
Ahora aquí tenemos algunos tipos de shock. Hablamos del shock hipovolémico, tal vez sería como el más frecuente. Ya hemos hablado, la diarrea, los vómitos, el uso de diuréticos. El shock distributivo, ya hablaríamos en el caso del shock séptico, por ejemplo, el shock cardiogénico, un paciente con fallo cardíaco, tal vez terminal, un shock obstructivo, y aquí estaríamos hablando de un paciente con una pericarditis, por ejemplo, o un taponamiento cardíaco, o el shock disociativo. Hablábamos que la definición la podemos entrar en lo que es el tema de perfusión, pero en el caso del disociativo no podría haber una buena perfusión porque en este caso la hemoglobina podría estar genéticamente alterada, o podríamos hablar del monóxido de carbono y la metohemoglobina. Entonces, podríamos hablar de estos 5 tipos de shock, ¿verdad? ¿Qué manifestaciones clínicas podríamos encontrar? Dentro de las manifestaciones clínicas que hay, tenemos lo que es el shock hipovolémico. En este caso no vamos a encontrar, obviamente, signos de insuficiencia cardíaca o sepsis. Vamos a encontrar signos de deshidratación, ya sea por pérdida de sangre o por pérdida de volumen. Y la recuperación va a depender del grado de hipovolemia. Hablemos de una hipovolemia muy severa, entonces la recuperación va a ser muy difícil. Por eso, importante identificar si se trata de un shock hipovolémico. Pero, ¿cómo identificarlo? Porque hablábamos de que el paciente va a tener una presión normal. Pero ¿cómo sospechar que en realidad hay pérdida de volumen? Entonces aquí es donde ustedes pueden aplicar lo que es evaluar la hipotensión ortostática. Por ejemplo, usted está atendiendo a un paciente en la clínica y lo encuentra hipotenso, pues ahí no hay mucho pierde. Dice usted, pues sí, ha perdido tanto volumen que tiene la presión baja. Pero si usted ve a un paciente con la historia de pérdida de volumen o con hemorragia gastrointestinal y tiene una buena presión, ¿cómo va a saber usted que realmente su volumen está disminuido? Claro, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, pero un punto muy importante, determine si hay hipotensión ortostática. Entonces, es un poco difícil cuando el paciente viene muy mal, pero repito, si la presión está baja, no hay que verificar la hipotensión ortostática. Pero en la camilla lo puede sentar. O sea, hablar de que le va a sacar evaluar la hipotensión ortostática, que alguien le ayude. Porque muchas veces resulta que por parar al paciente, más bien lo botan, ¿verdad? Entonces ese es el cuidado que hay que tener. Usted lo sienta e inmediatamente baja la presión arterial y usted puede determinar que lo que hay es pérdida de volumen. Ahora, muchas veces el paciente no se ha dado cuenta que está sangrando, por ejemplo, en el caso de hemorragia gastrointestinal. Por eso es importante preguntar cómo defeca el paciente, porque la melena es negra y tiene un olor muy característico. Entonces hay que preguntarle al paciente si no tiene esos datos cada vez que va al baño. Entonces es importante también investigar si no tiene una historia de una úlcera duodenal, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de un shock distributivo, estamos hablando de que el paciente tiene taquicardia, alteración de la perfusión periférica y en el estadio inicial va a haber liberación de citocinas que provocan vasodilatación, luego viene la hipotensión, vasoconstricción y usted va a encontrar extremidades frías y pobre llenado capilar. Entonces, aquí ya estamos hablando, puede ser, por ejemplo, un shock séptico.
Ahora, en el caso de shock cardiogénico, el que va a disminuir es el gasto cardíaco. Y esto va a provocar una baja perfusión tisular y función orgánica. Usted va a encontrar taquicardia, pero va a encontrar el corazón en fallo. Y un signo de fallo es el S3 o el galope cardíaco que se conoce. Repito, vamos a hablar, Dios mediante, de estos aspectos cardíacos en este semestre. Pero el ritmo de galope no es tan difícil de identificar. Media vez usted escuchó un ritmo de galope, ya los escuchó todos. Pero este le habla específicamente de un shock cardiogénico. Y obviamente va a haber taquipnea, vio que hablamos en la fisiopatología, como el aspecto respiratorio entra a batear cuando ya la acidosis es importante. Otro punto es la ingurgitación yugular. Si hay ingurgitación yugular, usted puede pensar que hay un shock cardiogénico, porque la entrada de sangre a cámaras derechas, si usted recuerda la imagen que pusimos, eso le va a provocar ingurgitación yugular. Ese es otro tema interesante. De hecho, hay un signo de Kussmaul, a diferencia de la respiración de Kussmaul, que nos puede ayudar a identificar en el caso del shock específicamente obstructivo, sería el caso del signo de Kussmaul. En el shock obstructivo estamos hablando de una restricción del gasto cardíaco. Aquí imagine el corazón rodeado por el pericardio, hablemos de una pericarditis constrictiva, por ejemplo, o hablemos de un derrame pericárdico que en algún momento va a impedir que el corazón tenga sus movimientos de contracción y de relajación libremente, porque van a empezar como a aprisionar el corazón, y esa presión que ejercen sobre el corazón, usted la puede determinar a través de la tríada de Beck. La tríada de Beck consiste en hipotensión. Y observe, el corazón es aprisionado y eso le impide enviar la sangre al sistema arterial. Entonces empieza a bajar la presión. Pero también hay un problema de precarga, porque la sangre no puede entrar al corazón precisamente por esa presión o ese aprisionamiento que está provocando ya sea el pericárdico, el derrame alrededor. Y eso lo puede ver usted a través de la ingurgitación yugular. Y cuando usted escucha el corazón, cuando usted hace la auscultación cardíaca, va a encontrar que los ruidos cardíacos están alejados. Eso le habla del shock obstructivo. Entonces, en este caso es cuando le mencionaba el signo de Kussmaul. Usted le pide a la persona que inspire y la inspiración por provocar una presión negativa a nivel torácico va a provocar que la sangre llegue al corazón. Pero al haber una pericaritis constrictiva o un taponamiento cardíaco, al inspirar, la sangre que trata de entrar al corazón no lo va a lograr. Entonces, lo que usted va a observar es aumento de la ingurgitación yugular. Y eso le hace el diagnóstico de un taponamiento cardíaco. Y es importante actuar inmediatamente porque esto, si no lo resuelve, el paciente se le puede morir ahí en la emergencia. Ahora, por ejemplo, si hay un antecedente de trauma, viene el paciente en la emergencia, acaba de tener un accidente, lo traen los bomberos y usted encuentra todos estos datos que hemos hablado, usted debe hacer una punción pericárdica para liberar esa presión. Eso podría salvar la vida de su paciente. Muy bien, y en el caso del shock disociativo hablábamos de que es una incapacidad para liberar oxígeno o proporcionar oxígeno a los tejidos en el tema de la perfusión por alteración de la hemoglobina, en el caso de una metahemoglobinemia, por ejemplo.
No, no corre. Permítame. Se trabó. Vamos a ver aquí. Okay. Vamos a ver. Stop share. Vamos a ver si lo logramos ahora. Aquí estamos. Se trabó, disculpen. Ahí está. Muy bien. Algunos aspectos hemodinámicos del shock cardiogénico. Entonces, vea que le contrastan dos aspectos, lo que es el estatus del volumen o la cantidad de volumen, y aquí le habla desde lo que es húmedo y seco y lo que es la circulación periférica. Le pone frío en la parte de arriba y caliente en la parte de abajo. Entonces, en el cuadro superior izquierdo me habla de un shock cardiogénico clásico. El índice cardíaco baja, la resistencia periférica sube y la presión pulmonar capilar aumenta. Ese es el shock cardiogénico clásico. Ahora, los criterios son un poco difíciles, pero obviamente estos pacientes generalmente están en el intensivo. Entonces, estos son criterios fáciles de obtener. O sea, usted le pone a estos pacientes un catéter de Swan-Ganz y esos catéteres miden lo que es la presión pulmonar capilar y es fácil tener los datos. Ahora, en el otro aspecto hablamos de un shock cardiogénico euvolémico. En ese caso, igual que el anterior, baja el índice cardíaco, la resistencia periférica aumenta, pero la presión pulmonar se mantiene normal. Luego, en el caso de un shock caliente, o sea, a nivel periférico, usted al examinar al paciente encuentra que sus extremidades están calientitas. Ahí lo que sucede es que hay una vasodilatación. Entonces, en el caso de vasodilatación o un shock mixto, hay disminución del índice cardíaco, la resistencia periférica o baja o se mantiene, pero la presión pulmonar aumenta. Ahora, en el caso de un shock donde hay vasodilatación, ya estaríamos hablando de una alergia o un problema de ese tipo. Ahí no es un problema cardiogénico, o sea, el índice cardíaco está alto. Si el índice cardíaco está alto, usted puede pensar que ese corazón está funcionando bien, pero por la misma vasodilatación, como en el caso del angioedema, un shock anafiláctico, la resistencia periférica disminuye y la presión pulmonar también va a disminuir. Entonces, esos criterios me permiten establecer el diagnóstico. Ahora, luego de haber visto los tipos, ya más o menos hemos visto algunas causas. Aquí están las causas frecuentes en el caso de shock. Cuando es hipovolémico ya hablamos de hemorragia o que hubiese deficiencia de volumen, por ejemplo, vómito, diarrea, diurético, o si el paciente está en cetoacidosis, por ejemplo. En el caso de un secuestro interno, podría ser que el paciente tiene ascitis, o en el caso de pancreatitis, o una obstrucción intestinal, por ejemplo, estaríamos hablando de un ilio. Ahora, en el caso de un choque cardiogénico, podría ser alguna miocardiopatía, como en el ejemplo del Chagas, que sería una miocardiopatía dilatada, o un aspecto mecánico, estaríamos hablando de alguna valvulopatía, como en el caso de una insuficiencia mitral aguda, o
que hubiera una comunicación interventricular. O si hay de pronto una arritmia tal que impide que el corazón tenga coordinación en lo que es la contracción y la relajación, o sea, la sístole o diástole. Entonces, una arritmia de ese tipo hay que tenerla en cuenta. O el estado de choque obstructivo extracardíaco. Hablamos del taponamiento cardíaco, pero podríamos hablar de un neumotórax, por ejemplo, un neumotórax a tensión o una embolia pulmonar masiva. El estado de choque por distribución es en el caso de que el tono vascular disminuye por vasodilatación, por ejemplo. Estaríamos hablando de sepsis o algún tóxico o anafilaxis, que los que hemos estado hablando, o neurógeno en el caso de una lesión medular, o endocrino, por ejemplo, Addison o mixedema, que es en el caso de un hipotiroidismo extremo. Ahora, algunas definiciones en el caso de shock cardiogénico, pero aplica en cuanto a los criterios de medición. En cuanto a definir, hay aspectos obviamente clínicos, pero también bioquímicos de hipoperfusión. Por ejemplo, medir el ácido láctico ayuda a pensar que ahí hay problemas. ¿Ya? Hay otros criterios para evaluar. Ahora, por ejemplo, la presión sistólica va a estar por debajo de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos. O que logra mantener la presión arterial por arriba de 90, pero le está dando aminas vasoactivas, por ejemplo, para lograr mantener una presión arterial. O usted ya podría pensar que hay daño en órgano como riñón, porque la excreta urinaria empieza a bajar. Entonces, el índice cardíaco menos de 2.2 litros minuto y la presión pulmonar está por arriba de 15 milímetros de mercurio. Esta es una presión que usted puede sacar con la sístole, la presión sistólica y diastólica a nivel del ventrículo derecho, pero en realidad ese catéter que les mencionaba, el Swan-Ganz, lo pasa más allá y lo llega hasta la pulmonar y por eso puede medir ese tipo de presión arterial. Aquí le compara los... Adelante. En este caso de la presión pulmonar capilar, aumentaría si fuera digamos, una falla cardíaca izquierda y no si fuera una falla cardíaca derecha. Así se puede diferenciar. Eso es correcto, sí se puede diferenciar. Ahora, una falla cardíaca izquierda va a tomar tiempo porque el tema es retrógrado, ¿verdad? Ahora, esto es porque si estamos en cámaras derechas, hablamos de aurícula derecha, ventrículo derecho, y no tiene por qué provocarle una hipertensión pulmonar. O sea que básicamente es fallo cardíaco izquierdo. Si hablamos de cámaras derechas, póngale fallo ventricular derecho, la presión se va a ir a nivel retrógrado y estaríamos hablando de que su paciente va a tener hepatomegalia, ¿verdad? Y usted de hecho podría ver la pulsación del hígado por el regreso de sangre desde un fallo cardíaco derecho. Entonces, sí, usted tiene razón en el sentido de que estamos hablando de un fallo cardíaco izquierdo, pero la medición se hace a través del catéter de Swan-Ganz que usted mete en cámaras derechas. No sé si respondí su pregunta. Sí, doctora, gracias. Muy bien, a usted. Muy bien, entonces les mencionaba que hay otros criterios que ustedes pueden ver y más o menos coinciden en cuanto a que la presión sistólica es por debajo de 90 milímetros de mercurio, por más de 30 milímetros. En el siguiente cuadro a la derecha ya le habla propiamente de usar catecolaminas
para mantener una presión por arriba de 90, o que usted encuentre congestión pulmonar clínicamente, o que encuentre alteración de funcionamiento orgánico, y ahí estamos hablando de disminución de la excreta urinaria, hablamos de lactato por arriba de 2 milimoles litro, pero ya hablamos también de alteración del estado mental. Y estamos hablando también de que usted va a encontrar extremidades frías, e incluso podríamos hablar de acrocianosis, ¿verdad? Eso generalmente le habla de circulación periférica alterada. Y esta es una asociación, el último recuadro, que le habla de guías en el caso de fallo cardíaco, que coincide también con una presión sistólica por debajo de 90, con volumen adecuado y signos de hipoperfusión. Y ahí le anotan los datos de hipoperfusión. Extremidades frías, oliguria, confusión mental, mareo, y la presión de pulso empieza a acercarse, o sea que hablamos de la presión sistólica y la presión diastólica, empieza a sentir usted un pulso más filiforme. Y los laboratorios de hipoperfusión, estamos hablando de acidosis metabólica, de lactato sérico elevado, la creatinina se empieza a elevar por fallo renal. Otra vez se trabó. Déjenme. Bueno, permítame. Vamos a salir otra vez para intentar nuevamente compartir pantalla. Ahí estamos. Vamos a ver, aquí estamos. Esto ya lo hablamos. Estamos abajo. Muy bien. Aquí les puse, esto es una... Otra vez. Ahí está. Esto es como una escala para evaluar el shock cardiogénico. Entonces, vemos la primera etapa, la etapa A, en donde el paciente no tiene signos y síntomas de shock cardiogénico, pero está en riesgo de desarrollarlo. Sería alguna persona que tenga un infarto de miocardio o un infarto previo o que padezca de fallo cardíaco, podría estar descompensado. Hablamos de un fallo cardíaco agudo o crónico. Esto es importante y les mencionaba tener la historia clínica, porque usted puede estar atendiendo a una persona con fallo cardíaco, pero esta persona estar estable. Pero si de pronto empieza a deteriorarse, podría ser que de pronto, no sé, si el fallo cardíaco fuese por alguna valvulopatía, que la valvulopatía estuviera empeorando, o si fuese una insuficiencia mitral, aórtica, o si tuviera un infarto que lo descompensó, etc. O sea, es una persona que está en riesgo. Ahora, si vamos a la etapa B, es el paciente que tiene hipotensión relativa o taquicardia sin hipoperfusión, o sea que empieza el proceso. Y luego viene la parte C, la etapa C, que es un shock cardiogénico clásico, es la persona que va a presentar hipoperfusión y requiere ya propiamente una intervención un poco más agresiva. Ahora, el paciente que está en la etapa D es una persona que no responde a cualquier intervención inicial. La persona que está en la etapa E es una persona que ya tiene propiamente un colapso circulatorio y puede presentar un fallo cardíaco.
Esta es una clasificación propuesta por un grupo europeo que trabajaron con el shock cardiogénico. Y entonces aquí se compara lo que es la mortalidad con cada uno de los estadios. Entonces, habíamos iniciado con el estadio A, que es una persona que está en riesgo, no tiene hipotensión, taquicardia ni hipoperfusión. Tiene una mortalidad del 3% más o menos. Ahora, el estadio B, que empieza con un pre-shock, pues ve que ya la mortalidad empieza a aumentar, tal vez un 8%. Pero si ya vamos al estadio E, que es la persona que ya tiene hipoperfusión con deterioro y shock refractario, es una persona que va a tener tal vez un 68% de chance de morir. Aquí le puse esta imagen porque básicamente le habla de que usted tiene que hacer un diagnóstico pronto, oportuno, antes de llegar a un problema en donde no haya mucha vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, es importante identificarlo oportunamente. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un infarto agudo del miocardio, en donde va a encontrar disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, si hablamos del aspecto sistólico, aquí puede ver usted en la parte de en medio que el gasto cardíaco va a empezar a bajar. Entonces, por supuesto, el volumen que trata de sacar el corazón disminuye. Eso le va a provocar hipotensión, eso va a provocar una perfusión periférica disminuida. Al haber hipotensión, la perfusión de las coronarias va a disminuir. Entonces, ahí ya empieza con problema, puede desencadenar una isquemia. Pero si nos vamos hacia lo que es un estado de inflamación periférica, lo que sería el CIRS, ya estamos hablando de que empieza lo que es el metabolismo celular y periférico a alterar. Ahí hablamos de otros criterios como son las citoquinas, cuando empieza un sistema, un problema inflamatorio periférico con la activación de citoquinas, el metabolismo del óxido nítrico a nivel periférico. Entonces ya estamos hablando de que la sensibilidad a las catecolaminas y la contracción va a disminuir. Entonces aquí ya estamos hablando a nivel vascular periférico. Y si ven, desde la rueda inferior empieza a subir, porque eso va a provocar una disminución del gasto cardíaco, disminución de la perfusión, y esto le va a dar lo que es una vasoconstricción y empieza la retención de líquido y finalmente progresa lo que es la disfunción cardíaca y la muerte finalmente. Aquí, en el caso de hipoperfusión por shock séptico, usted puede ver cómo el shock en la parte de arriba empieza a evolucionar y cómo lo que es el síndrome de disfunción multiorgánica empieza a aumentar. Entonces, en cuanto usted logre una intervención pronta a nivel del shock, va a poder evitar el síndrome de disfunción multiorgánica. Entonces, usted puede ver que en los cuadros morados, en la parte inicial, que es amarillo, pero en la parte de abajo, que es la parte morada, empieza lo que es la hipoperfusión por hipovolemia. Y después ya empieza la disfunción miocárdica y después hay una falla microcirculatoria y luego ya el tema es celular. Entonces, puede ver cómo evoluciona lo que es desde un shock que no se trata de forma inicial y termina en lo que es un fallo multiorgánico. Por supuesto,
Si el problema realmente es muy grave, muchas veces el paciente sigue evolucionando a pesar de las intervenciones, ¿verdad? Pero la intervención pronta es muy importante. Aquí esto se lo puse solo a manera de ejemplo de lo que fuese un shock hemorrágico. Entonces, podríamos decir que lo que es el examen físico inicial es muy importante. En la emergencia, usted inmediatamente tiene que descubrir al paciente para ver dónde está la causa de la hemorragia. Por mencionarle, un paciente que tiene un trauma de abdomen cerrado, por ejemplo, un accidente en auto, usted podría sospechar en una ruptura de vaso y eso le provocaría una hemorragia importante. Entonces, vamos a que usted tiene que tener una alta sospecha. El paciente está perdiendo volumen, está perdiendo sangre, es secuestro de líquido, está normotenso, está hipotenso, tiene hipotensión ortostática, y ya usted tiene que ir pensando cuáles serían las causas. Por ejemplo, tuvimos una paciente en Puerta que venía por un embarazo ectópico roto. Entonces, no había mucha evidencia, sí había evidencia de hemorragia vaginal, pero la sospecha fue de embarazo ectópico, la mandamos de emergencia y la operaron. En efecto, era un embarazo ectópico. Entonces, repito, la sospecha, eso es importantísimo. Ahora, esta imagen la conocen, fue una imagen que vimos en el tema de diarrea. Y esto es solo como para ir viendo algunos criterios del examen físico. Hablamos, por ejemplo, en el primer punto, lo que es el estado general. Luego, evaluar ojos, ver sed, pliegue cutáneo, pulso, llenado capilar. Entonces, está la parte de estado general. El paciente está alerta, el paciente está inquieto, está irritable, o está inconsciente, o está hipotónico. Entonces, ya cada criterio le habla de la gravedad del problema. Entonces, en términos generales, en la parte de arriba usted puede ver que en el cuadro celeste dice está bien hidratado, que es aquel paciente que viene con diarrea, por decir ese ejemplo, o vómitos, pero está bien hidratado y usted va a usar el plan A. Ahora, el paciente viene deshidratado, usted encontraría 2 o más signos. El paciente estaría inquieto o irritable. Los ojos estarían hundidos. El paciente llora sin lágrimas. El paciente va a tener una sed aumentada. De hecho, usted le da un vaso de agua y usted va a ver cómo el paciente glup, 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 se lo toma rápido, o sea, bebe con avidez. Ese lo ubica en un paciente deshidratado. El signo de pliegue se deshace con lentitud, o sea, menor de 2 segundos. Pero obviamente el signo del pliegue no lo va a buscar usted en la mano, o sea, lo tiene que buscar en la parte del abdomen superior, donde es más fácil, no en un lugar en donde la piel con facilidad podría ver un pliegue, sin ser patológico. El pulso va a estar rápido y el llenado capilar va a tardar de 3 a 5 segundos. Entonces, ahí ya usamos el plan B. Pero aquí, en plan A y plan B, usted va a usar lo que es hidratación oral. Pero si el paciente tiene una deshidratación grave, en donde va a presentar 2 o más signos de los que están en el cuadro rojo, entonces usted inmediatamente va a utilizar la solución endovenosa. De hecho, si logramos regresar a las prácticas, en este segundo semestre siempre hacemos una práctica de canalización, ¿verdad? Para que traten de llegar con un poco de más práctica al hospital. Pero el paciente que se ubica dentro del plan C es un paciente que está gravemente deshidratado y hay que
hidratarlo de forma endovenosa. Es un paciente que está inconsciente, que está hipotónico, que los ojos los tiene hundidos, llora sin lágrimas, no puede beber. O sea, vea, el paciente está inconsciente y el paciente está hipotónico. Usted no le va a decir, mire, tómese este vaso de suero. De hecho, le puede decir al familiar, mire, dele el suero para que tome. Lo que van a hacer es que el paciente va a aspirar. Entonces llegó deshidratado y después va a terminar con una neumonía por aspiración, ¿verdad? El signo de pliegue se va a deshacer muy lentamente, va a tardar más de 2 segundos. El pulso es débil o ausente, lo que les mencionaba del pulso filiforme, y el llenado capilar va a tardar más de 5 segundos. Entonces, obviamente usted, un paciente que viene en shock, no lo va a tratar con el plan A o el plan B, lo vamos a tratar con el plan C, ¿verdad? Pero pues solo le puse este cuadro porque lo vimos y recuerde, en lo que es en la comunidad vamos a usar principalmente plan A, plan B, pero usted debe conocer el plan C porque va a ser capaz de hacer una referencia oportuna. Entonces, aquí el plan A, pues, ya es lo que vimos en las últimas pláticas del semestre. Si el paciente es menor de 1 año, usted le repone de 50 a 100 cc por evento, ¿verdad? Por evacuación. Se lo puede dar con cuchara, se lo puede dar con jeringa. Y si el paciente vomita, usted más bien espera un rato, o sea, lo deja en reposo gástrico para intentar nuevamente con 5 cc, ¿verdad? O una cucharadita, o ya sea una cucharada, para ver cómo evoluciona. Ahora, el plan B ya se da cuenta que ahí usted ya, según la edad y según el peso, usted va a determinar la cantidad de volumen. Repito, en el plan B seguimos dando suero oral, ¿verdad? Pero se lo traje para que lo revisáramos nuevamente. Si el paciente es menor de 4 meses o menor de 5 kilos, que más o menos son 11 libras, usted le va a dar de 200 a 400 cc. Y de 4 a 11 meses, de 5 a 7.9 kilos, que son 11 a 17 libras, le va a dar de 400 a 600 cc. Ahora, recuerde, cuando estamos dando una hidratación oral, pues el paciente puede adaptarlo en el sentido de el cuerpo lo maneja de forma apropiada, si es mucho volumen, se orina, etcétera. Pero si usted está hidratando por vía endovenosa, si no calcula apropiadamente el líquido que debe pasarle al paciente, usted va a provocar un edema pulmonar al paciente, incluso puede provocarle un fallo cardíaco. Entonces es muy importante. Y aquí está este otro cuadro. Este cuadro me parece que no estaba en la normativa, o sí, no recuerdo, pero ya lo vemos después. Aquí le pone edad en años, pero esta es información de la OMS. Le pone niño, niña, su peso, y luego le pone ya la cantidad de suero que le debe administrar en 4 horas, ¿verdad? Aquí le pone si es de 1 año, 990 cc, si es niño, 950 si es niña, y ahí va indicándole según el peso, según la edad, la cantidad de volumen. Entonces, es muy importante determinar ambos criterios. ¿Cuál es la edad del paciente? ¿Cuál es el peso del paciente? Para darle el volumen que requiera, ¿no? Ahora, aquí estaríamos en el plan C. Hablamos de una deshidratación grave y debemos pasarle líquidos intravenosos al paciente. Entonces,
podemos administrarle los líquidos intravenosos. Si eso es posible, pasamos a la derecha y seguimos esos aspectos del protocolo. Pero póngale, usted no puede pasarle líquidos en la vena, no tiene angiocato, no tiene la disposición. Pero, ¿tiene sonda nasogástrica? Pues ya le pone una sonda nasogástrica y empieza a pasar el suero y lo refiere, porque obviamente a este paciente hay que darle las soluciones en la vena. Pero, repito, tendría la opción de ponerle una sonda nasogástrica y empezar a pasarle volumen por la sonda. Ahora, esto es solo como para revisar un poco lo que es el agua corporal total. Vea, mientras un feto tiene el 95% de peso corporal en agua, ya el adulto propiamente es el 60%. Entonces, vea cómo se va modificando. Si hablamos de un recién nacido a término, tiene de 70 a 75. Ya a los 2 años, ya se ubica en el 60%, que es ya propiamente en el caso del adulto. Y se distingue lo que es el líquido extracelular y el líquido intracelular. Entonces, en el caso del adulto, el 20% es el del líquido extracelular. A nivel intracelular, tenemos el 40%. Eso en el tema del adulto. Ahora, por ejemplo, hablemos de un recién nacido a término. Va a tener de 25 a 40% de líquido extracelular y a nivel intracelular de 35 a 45. Esto es solo como para reforzar un poco el hecho de que debemos tener mucho cuidado con la cantidad de volumen que vamos a administrarle a una persona, porque ya en lo que es a nivel intravenoso, ya nosotros somos quienes estamos regulando el criterio de volumen. Cuando tenemos a un paciente canalizado, es muy importante pensar en las pérdidas de agua. Esto sería a través de la respiración, esto sería a través del sudor. Entonces, en el caso del lactante, tiene una pérdida de 30 cc kilo día. Entonces, cuando uno hace cálculo del volumen que le debe pasar al paciente, debe sumar a los volúmenes, al volumen propiamente de pérdida en orina o en pérdida en diarrea o en vómitos. Hay que tener en cuenta las pérdidas insensibles. Ahora, un adulto va a tener una pérdida de 12 cc kilo día. Bueno, esto es ya un poco lo que hemos hablado. Aquí ya le pongo propiamente las tablas de la OMS, que es la referencia que hemos usado en las tablas anteriores. ¿Cómo se clasifica la deshidratación? En nivel A, nivel B, nivel C. Por eso seguimos el plan A, plan B, plan C. Ahora, en el caso A, el paciente básicamente no tiene tanto signo de deshidratación y ha tenido una pérdida de 5% en porcentaje de peso. Entonces, es un paciente que su estado en general es bueno, el paciente está alerta, los ojos están normales, no está sediento y la turgencia de la piel está normal. Ahora, un paciente que se ubique en una deshidratación B debería de tener más de 2 signos de los 4 que usted ve ahí para ubicarlos en el rango B. Si ubico al paciente inquieto, irritable, con ojos hundidos, sediento, que bebe ansiosamente o bebe con avidez, y la turgencia o el pliegue retoma muy lentamente, el paciente ha tenido una pérdida del 5 al 10% de su peso corporal. Ahora, yo lo voy a ubicar en el nivel C, lo voy a encontrar letárgico, inconsciente, los ojos hundidos, llora sin lágrimas, bebe poco, no se puede alimentar.
y el pliegue cutáneo se recupera muy lentamente, yo diría que tiene una pérdida más del 10% de su peso. Entonces, tiene que encontrar más de 2 signos, tanto en C, en B, como en A, ¿verdad? Para ubicar la pérdida de volumen que ha tenido en relación al peso total. Ahora, yo voy a hidratar por vía oral al paciente si tolera, ¿verdad? Si tolera por vía oral, yo le hidrato PO, ¿verdad? Ahí le habla de las pérdidas que ha tenido a nivel fecal. Si el paciente no tiene íleo, porque un íleo, hablamos de un íleo paralítico, en donde no hay movimiento o motilidad intestinal. Entonces, suponga, el paciente tiene una obstrucción intestinal, no lo puedo hidratar por vía oral, ¿verdad? O si el paciente convulsiona, qué peligroso, porque sucede lo mismo que les mencionaba anteriormente. El paciente más bien va a aspirar, ¿verdad? O el paciente que no tiene una sepsis también puede tolerar vía PO si no hay alteración del estado de conciencia y si la deshidratación es leve o moderada. Ahora, ¿qué contraindicaciones hay para dar una hidratación oral? Si la deshidratación es grave, yo no puedo recuperar al paciente en cuanto a su hidratación si la deshidratación es grave y por eso es que yo debo colocar una vía endovenosa e hidratarlo por ahí. O si hay ya propiamente un shock hipovolémico, ahí usted tiene que canalizar al paciente. O si hay alteración de la conciencia, o si hay un hilio paralítico, o si las pérdidas son de diarrea, son intensas, como en el caso de cólera, ¿verdad? Hacíamos la mención de que las camillas tienen, las adecuadas para el cólera, tienen un orificio y se coloca un vacín debajo, porque la diarrea es tan profusa que no le da tiempo al paciente a levantarse e ir al baño. O si necesita más de 10 cc kilo, día. La sospecha de abdomen agudo, por supuesto, requiere una canalización. O, como ya habíamos mencionado, si el paciente convulsiona. Muy bien, acá hablábamos un poco de las sales de hidratación oral. Repito, solo para leve o moderado. Si el paciente tiene un problema ya severo, no se puede hidratar por vía oral. Y si el paciente está en shock, por supuesto, tiene que ser una hidratación endovenosa. Y para manejar catecolaminas o aminas vasoactivas, para recuperar o subir la presión arterial. Por eso creo que ya les he hecho el comentario, cuando uno refiere a un paciente que está muy grave, debería de canalizarlo en el puesto, porque si el paciente en el viaje casi pierde 1 hora y los vasos se colapsan, y cuando el paciente llega al hospital no le encuentran ningún vaso para canalizar. Entonces, uno generalmente, cuando lo ve en el puesto, lo ve en mejores condiciones, ¿verdad? Aquí está lo que es la composición recomendada por la OMS. Algo platicamos anteriormente de las soluciones hipoosmolares que se usan actualmente. Antes se usaban con una osmolaridad mayor, pero al investigar estas sales de hidratación oral, se observó que la recuperación de la hidratación era más rápida, la diarrea disminuía de forma importante y se empezaron a utilizar. En cuanto a la osmolaridad, está la parte de cloruro de sodio. En la primera le hablamos en gramos por litro y en la segunda parte ya está la parte en la osmolaridad en milimoles. El sodio, y estoy en la parte de abajo, tiene 75 miliequivalentes el litro.
Antes tenía 111, o sea, esto sí lo modificaron bastante. De hecho, la osmolaridad total en las soluciones de antes era casi arriba de 300. En cambio, ahora es de 245. Por eso la mencionan como de hiposmolares, pero en referencia a las anteriores. Cloruro de 65, glucosa de 75, potasio de 20 y el citrato de 10. Esa sería la composición de las sales recomendadas por la OMS. Y acá se me volvió a trabar. Permítame, disculpe, dejar de compartir para compartir nuevamente. Y voy acá. Permítame. Como que cuando uno se tarda un poco más de tiempo, se queda ahí, se traba. Ahorita bajamos. Permítame. Ahí ya vimos. Hidratación oral, eso ya la vimos. Aquí estamos. Esta es una hidratación según Holiday Cigar. Esta es, ahí estamos, ahí está. Para hidratar a los niños. Esto es para ver cuánto de volumen le debe pasar. Esto ya propiamente le va a servir cuando esté el año entrante en el hospital, Dios mediante. Pero sería como para poder proponer. Entiendo que son los residentes o los internos los que hacen el cálculo de líquido, especialmente en pediatría, ¿verdad? Porque esta es una fórmula para pediatría. Entonces, según el peso del niño, usted va a hidratarlo de la siguiente manera. Póngale, tiene un paciente con 25 kilos. Entonces, los primeros 10 kilos, usted va a calcular 100 por kilo por día. Eso es lo que le va a dar como primera parte, pero tiene 20, ¿verdad? Entonces, los siguientes 10 kilos los calcula en base a 50 por kilo por día. Pero le mencioné que tenía 25. Entonces, pasa a la siguiente parte donde dice cada kilo siguiente lo calcula en base a 20 cc por kilo y como hablábamos de que quedaban 5, entonces 20 por 5 y hace la sumatoria. Estaríamos hablando los primeros 10 por 100 sería 1000, los siguientes 10 por 50 sería 500 y los siguientes 5 por 20, 5 por 2, 100. Entonces estaríamos hablando de 1600 cc por día. Entonces es ya lo que tiene que calcular. En la siguiente parte dice 4 cc kilo hora o 2 cc kilo hora o 1 cc kilo hora para hacer el cálculo. Muy bien. Aquí le puse un poco lo que son las soluciones con las que va a contar usted en el hospital. Está el dextrosado al 5%, es isotónica con relación al plasma. El cloruro de sodio al 0.9%, también es isotónica. Está el Ringer o el lactato de Ringer, que es lo que también se conoce como solución Hartmann. Está el cloruro de sodio al 3% y al 7.5%. Entonces, usted ve en el cuadrito en la parte de izquierda, donde le hablan de las soluciones con cloruro de sodio. Entonces, el 0.9%, que es la solución salina normal, tiene 154 miliequivalentes de sodio, de cloruro, y le da una osmolaridad de 308. Aunque es un poco elevado, es apropiado la que se usa en el hospital. Ahora, está el 0.45
es al medio, entonces obviamente va a tener la mitad de la concentración de sodio, de cloruro y de osmolaridad. Entonces, vamos a la parte de dextrosa al 5%, que tiene 50 gramos litro de glucosa para una osmolaridad de 252. Por eso es isotónica. Ahora, a veces usted encuentra un paciente hipoglucémico y usted le va a dar un dextrosado al 10%. Entonces, ahí le está dando 100 gramos de glucosa al litro y estamos hablando de una osmolaridad de 505. Si usted le va a dar de 50% de dextrosa, le está dando 500 gramos litro y vea la osmolaridad. Entonces, observe que usted no puede pasar cualquier solución en una vía periférica o en un vaso sanguíneo periférico por la osmolaridad de esas sustancias. Usted ya tendría que usar una vía central. Entonces, hay algunas como conclusiones en el sentido de usted cuando esté atendiendo a su paciente en el hospital, revise qué vías periféricas tiene o si tiene una vía central. Entonces, usted tiene que analizar qué es lo que le va a pasar al paciente, qué solución es la que le van a ordenar, por qué le van a ordenar esa solución. Entonces, yo siempre les insisto cuando hablamos un poco de ir al hospital, usted tiene que preguntarlo todo, sobre todo si es primera vez que está ahí, tiene que preguntar, mire, ¿y por qué le van a dar eso? ¿Qué condición justifica? Etcétera. Porque eso le permite conocer un poco mejor el manejo de los casos, ¿verdad? Conocer un poco mejor a sus pacientes. Entonces, la osmolaridad es importante en el sentido de, yo estoy atendiendo un shock hipoosmolar o hiperosmolar. Por ejemplo, hablemos de un paciente con síndrome nefrótico, ¿verdad? Que está reteniendo líquido. Ahí, ¿cómo va a estar la osmolaridad? Entonces, ya estos son otros criterios para analizar en el caso de un paciente que está en shock. Muy bien, esto es un poco para analizar las complicaciones que podrían haber en el caso de administrar soluciones. O sea, no es una cosa tan sencilla, sobre todo cuando usted está pasando en el externado. Usted tiene que vigilar las soluciones que le están dando al paciente. Muchas veces dejan a alguien y le dicen, por favor, revise que el suero pase a tal velocidad. Pero se van a visitar a otro compañero a otra sala y cuando regresan, la sorpresa, el suero pasó todo rápido. Entonces, esos son errores que no se deben permitir. Si a usted le dicen hay que revisar que el suero pase, usted tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque muchas veces pacientes con fallo cardíaco a quienes solo le están manteniendo la vena, claro, está el suero de heparina, lo que puede ponerle el aditamento para no tener canalizado al paciente y evitar esos errores. Pero muchas veces solo lo tienen con una solución para mantener la vena y de pronto resulta que el suero se fue solo, ¿verdad? O está pasando un antibiótico y resulta que el suero se zafó, ¿verdad? Porque el paciente se movió. Entonces, hay complicaciones al tener a un paciente canalizado. Entonces, por ejemplo, si está con una solución Hartmann, podría tener una hipercaliemia, sobre todo con pacientes con fallo renal o si la infusión es a alta velocidad. Entonces, conozca a su paciente. Su paciente tiene un problema renal, su paciente es hipertenso, su paciente, ¿qué tiene? ¿Por qué está canalizado? Puede tener también como complicación una alcalosis metabólica. Ahora, en el caso de una solución salina normal,
puede tener una hipercloremia y vamos a lo mismo, un fallo renal, ¿verdad? En el caso de una solución hipertónica, por supuesto, hipernatremia sería una de las consecuencias, acidosis metabólica. O si pasan dextrosados, ¿verdad? Puede tener un problema de exceso de volumen o tirarlo a una hiperglicemia. Muy bien, ahí estamos. Yo no sé si tienen alguna pregunta. Más que todo, darle gracias, doctora, por su tiempo y por este espacio en el que nos explicó. La verdad es que estuvo muy buena la presentación. Y no sé si me la podría enviar más tarde para que yo la pudiera compartir con mis compañeros. Está bien, está bien. Está bien, no, por nada. Ya saben, cualquier cosa con mucho gusto. Y pues me alegró verlos y Dios mediante seguimos en el otro semestre. Ahorita estamos viendo nuevas modalidades, ¿verdad? Porque no hay al momento alguna indicación de cambio. No sé, ¿han visto? La curva sigue para arriba. A mí lo que me llama mucho la atención es el número de muertos diarios. Es algo que está aumentando, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver cómo seguimos. Pero siempre estamos en comunicación. Gracias, doctora. Por nada, a ustedes. Muy bien. Si no hay dudas, nos vamos. No. Usted dirá. Muchísimas gracias por todo, doctora. Por nada, a ustedes. A ustedes, Doctora, tengo una muchas duda. gracias. Sí, adelante, Luisito. Usted dirá. Mire, doctora, usted nos había dicho que teníamos que darle algún antibiótico respectivo si tenemos un shock séptico. ¿Sería un antibiótico de gran espectro? ¿Como cuál podríamos, o usualmente se les da a los pacientes con shock séptico? Sí, no, ahí, ¿usted recuerda cuando hablamos un poco del tema de desnutrición? Que le decía, de la primera dosis de antibiótico porque partimos del principio de que el paciente está infectado y no puede generar los reactantes de fase aguda, ¿no? No puede hacer fiebre, no puede, otros criterios que me digan, sí, está infectado. Ahora, la normativa ahí le dice, hay que darle una amoxicilina. En realidad, lo mejor, el manejo de estos pacientes es ya según los protocolos hospitalarios, ¿verdad? Entonces, lo más prudente es canalizar, referir y ya inician los medicamentos según el caso. Porque, por ejemplo, si fuese una infección urinaria, la causa del shock séptico, el espectro o los antibióticos que tiene que usar ya serían orientados hacia las bacterias que provoquen infección urinaria. Ahora, si estamos hablando de una neumonía como causa del shock séptico, ya estamos hablando de otro tipo de bacterias que estén provocando la neumonía. Por supuesto, en el caso de la neumonía yo tengo que ver qué tipo de paciente es. Porque, por ejemplo, un paciente VIH positivo va a tener un tipo de infección diferente a que si fuese una neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, si yo estoy hablando de un paciente que tiene una neumonía, pero el paciente es alcohólico, yo pienso en otro tipo de bacterias. Yo podría pensar en una pseudomonas, ya podría pensar en otro. Entonces, no es apropiado como darle cualquier cosa y después le dan otra cosa. Aunque ya el manejo en el hospital, muchas veces uno cambia medicamentos en búsqueda del medicamento apropiado, por lo menos mientras vienen las sensibilidades, porque uno siempre manda los cultivos y pide las sensibilidades, ¿verdad? Pero así sería. Perfecto. A usted por la pregunta. Muy bien, gracias, Luisito.
Entonces, yo no sé si hay otra pregunta, si alguien quiere preguntar algo más. Si no, pues entonces, de verdad me dio mucho gusto verlos a todas y a todos y a ver qué dice Dios en lo porvenir. ¿Verdad? Max, ya lo vi, Lulu. Se cuidan mucho, les mando un Un gusto abrazo. saludarla, doctora. Feliz tarde, Adiós. doctora. Gracias, Nelvi, igualmente. Sí. Adiós, Paula, Diego, Camila. Bueno, Carlos, a todos, no alcancé a leer todos los nombres. Se cuidan mucho. Un abrazo.